Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa especial llamado Problemáticas en Colombia. El día de hoy, en nuestra sección especial, hablaremos acerca del conflicto en tierras en Colombia, en el cual vamos a tratar dos problemáticas muy importantes. Dentro de estas encontramos que nuestras comunidades indígenas, afros, campesinas y demás son poblaciones nómadas. Esto quiere decir que están en constante movimiento y desplazamiento. Y en su mayoría, por no decir que en su totalidad, esto es debido al conflicto armado colombiano. Desde las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la selva amazónica, Colombia es el hogar de más de 90 grupos indígenas, una de las más importantes diversidades étnicas en todo el mundo. Pero muchos de estos pueblos son vulnerables al conflicto armado y al desplazamiento forzado. Los efectos devastadores del desplazamiento forzado no solamente se limitan a la población que ya antes hemos mencionado, como los indígenas, los afros las comunidades campesinas, sino a su familia, a su población, a su territorio, a su barrio, también a todos nosotros. Así vivamos en una ciudad grande, nos afecta a todos como territorio colombiano. El conflicto interno colombiano empezó hace más de 40 años, lo que quiere decir que no es algo que es nuevo, algo de hoy en día, sino que ya lleva mucho tiempo. Dentro de estos encontramos los grupos armados como el ELN, las FARC, los grupos paramilitares, las bandas criminales, entre otros. Aproximadamente 70.000 de los desplazados internos registrados son indígenas. El desplazamiento entre estas comunidades se ha incrementado en los últimos 5 años y creció más que el resto de la población entre el año 2006 y el año 2008. De acuerdo pues a las cifras oficiales, entre el 2004 y el 2008 se desplazaron 48.318 personas pertenecientes a los pueblos indígenas, aproximadamente el 70% del total de desplazamiento indígena registrado. También, pues dentro de estas dos problemáticas, una de estas es que el ministerio o el Estado no tienen con claridad, con precisión, cuánta es la población afectada debido a estos desplazamientos, debido al conflicto armado. Y así es bastante difícil saber realmente cuánta es la población que realmente es víctima y realmente necesita una reivindicación. Bueno, los indígenas huyen por motivos muy similares a los que huye el resto de la población colombiana. Y esto es debido a confrontaciones armadas, amenazas y masacres, minas antipersonas, el reclutamiento forzado de jóvenes, eh, abuso sexual. También muchos de estos grupos eh, invaden el territorio de los indígenas, los cuales son sus lugares sagrados, confinamientos, tienen controles sobre la movilidad de las personas y de los bienes, controles de comportamiento, prostitución forzada, violencia, acoso, entre otros. Podemos encontrar que hay una ley la cual firmó el expresidente Juan Manuel Santos, la cual es la ley 1448 del 2011, donde enuncia como objetivo principal el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano y de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, pues no solo se reconoce oficialmente la existencia del conflicto y de sus víctimas, sino que se pretende hacer realidad su reparación integral. Podríamos decir que esta ley puede solucionar muchos problemas, puede hacer que las víctimas tengan su reivindicación, tienen apoyo, tienen todos los beneficios. Pero si vemos bien adentro de esta ley, encontramos que hay varias
inconsistencias, varios vacíos y varias trabas para llegar realmente a una reivindicación, a una reparación de víctimas. Una de estas trabas que encontramos es que hay un punto excluyente o no cuentan a víctimas anteriores. Como dicen, que se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos posteriores al 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Esto quiere decir que, ok, hay una reparación, pero no podemos olvidar a las víctimas anteriores al año 1985. Estas personas también son víctimas, estas personas también sufrieron desplazamiento, maltratos, incluso masacres, y ellos también son las víctimas. Entonces, viendo esta ley hay muchas inconsistencias. ¿Dónde quedan estas personas? ¿Para ellos no hay reparación? Claramente esto es un problema de todos, no solamente del gobierno nacional, no solamente del ministerio, sino de toda la población colombiana. Porque, como dije anteriormente, no solamente afecta a las comunidades, nos afecta a todos. Todos deberíamos aportar un grano de arena y exigir que hayan garantías y que se haga una reparación real a estas víctimas, no solamente a X víctimas, de acuerdo a una fecha específica, sino a todas las víctimas. Para esto es muy importante la segunda problemática, que el gobierno y el ministerio realmente sepan cuánta es la población con estadísticas, con todos los medios posibles para poder evaluar, poder estudiar a profundidad la cantidad de desplazamientos que se han visto en el territorio nacional a lo largo de todos estos años. Y estoy segura de que han sido más de 40 años. Entonces, esto es un problema de todos. Simplemente tenemos que aportar cada uno de nosotros un grano de arena, exigir y que se pueda dar la reivindicación a todas estas víctimas del conflicto. Dicho todo esto, nada, pues la conclusión es esa, que todos nos solidaricemos con todas las personas que han sido víctimas, que no las excluyamos y que seamos mejores personas para aportar a la sociedad y crecer todos en comunidad. Muchas gracias.